Por la mañana ratificó con una ventaja de más de 5 puntos el triunfo del candidato al Movimiento Ciudadano Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Asumirá en diciembre, pero pues Morena ya adelantó que llevará el caso al tribunal. Lunes a viernes, 7 horas, en Grupo Fórmula. Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido. Escuchas a José Cárdenas. Al cierre, estas son otras noticias importantes. Al cierre, Pepe, en estos momentos los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales discuten la reforma enviada por Andrés Manuel López Obrador sobre la prisión preventiva oficiosa. Acerca de otra reforma, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación amenazan con un paro nacional si el Poder Legislativo no detiene la discusión de la reforma judicial. La presidenta electa Claudia Sheinbaum nombró al doctor Alejandro Suárez Pérez como director general del IMSS Bienestar para su próximo gobierno. La Fiscalía de Justicia de Jalisco confirmó el hallazgo de 2 cuerpos en la carretera Villa Guerrero-Bolaños. Uno de ellos sería del presidente municipal electo de Bolaños, Yuniuir Vázquez Rosalín. El secretario general de Gobierno de Tijuana, Ruiz, presentó su renuncia, esto tras recibir amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación. 2 hermanos de 9 y 16 años murieron por una posible picadura de garrapata, esto lo ha informado el personal de la Secretaría de Nuevo León. En información del mundo, Hamas disparó 2 cohetes contra Tel Aviv, el centro financiero de Israel, ataque que se registra por primera vez en meses. Mientras tanto, los ataques aéreos israelíes privaron de la existencia por lo menos 19 palestinos en Gaza, en un momento en que los mediadores intentaban reanudar las conversaciones para un alto al fuego. Pausa, regresemos. Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros, envía tus comentarios, WhatsApp al 5644 1790 55. Síguenos también en redes sociales, en X, Radio-Bajo, en Facebook, @Radio Fórmula MX, en Instagram, Radio Fórmula MX, y desde luego, En este regreso a clases, vamos todos a Tony Super Papelerías. Ni le busques por calidad, surtido y precio. Tony Super Papelerías. Es un honor para México que el Grupo por un País Mejor, cuyo símbolo es el Dr. Simi, esté nominado al Premio Nobel de la Paz 2024, cuyo ganador conoceremos en 2 meses. En Querétaro encontré viñedos, encontré alegría, música, pisado de uvas y los mejores vinos de la región. Tú también encuentras nuestras vitrinas y disfrútalas cada fin de semana de julio y agosto. Reserva ahora en www.querétaro.travel. Por el Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Rigoberta Menchú nominó a Grupo por un País Mejor al Premio Nobel de la Paz 2024. Este año estoy proponiendo la candidatura al Premio Nobel de la Paz, el Grupo por un País Mejor. En el marco de la firma del convenio entre las fundaciones Rigoberta Menchú, el Dr. Simi y Simi Planeta, la activista guatemalteca afirmó que es momento de ayudar a personas con discapacidad y el cuidado del medio ambiente. Y faltan 2 meses para conocer al ganador. Drama, romance, comedia, acción. Las series más adictivas, los realities de moda y lo mejor del fútbol europeo. Solo con Sky, el único servicio de televisión HD. Contrata desde 369 pesos al mes y 0 pesos de instalación. ¿Qué esperas para disfrutar del mejor contenido? Contrata al 55 40 40 0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Propuesta de Grupo por un País Mejor para ayudar a las instituciones de beneficencia. 1. Consideramos que los que tienen recursos deben ayudar a los que menos tienen. 2. Actualmente, solo se permite donar 7% de la utilidad de las empresas y también de las personas físicas. 3.
físicas pueden ayudar más a las fundaciones e instituciones que trabajan con personas con discapacidad, alcohólicos, enfermos de cáncer, enfermos de SIDA, niños de la calle, etc. Siempre y cuando sean donatarias autorizadas. 4. Será obligación de la Secretaría de Hacienda, por medio del Servicio de Administración Tributaria, SAT, verificar que estos donativos se manejen correctamente. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Cuentos históricos. Durante el Imperio griego, el gran inventor Dédalo construyó un laberinto para el rey Minos para encerrar al Minotauro. Pero Dédalo y su hijo Ícaro estaban retenidos por el rey en la isla de Creta. Los dos querían huir y regresar a su patria, pero Minos controlaba la tierra y el mar, por lo que no podía salir. Fue entonces que al ver el vuelo de un águila, Dédalo construyó unas grandes alas con plumas unidas con cera para salir volando de la isla. Le puso unas alas a su hijo y su hijo le puso otras a él. Dédalo le advirtió a Ícaro no volar tan alto porque el sol no derretiría la cera, así como no volar tan bajo porque el mar no mojará las plumas. Pero Ícaro no obedeció, voló tan alto que la cera comenzó a derretirse y cayó al mar. Lleno de dolor al llegar a Sicilia, Dédalo mandó construir un templo al dios Apolo y depositó sus alas como un tributo, mientras que el pedazo de tierra más cercano donde cayó Ícaro lo llamó Icaria. En este regreso a clases, vamos todos a Tony Super Papelerías. Ni le busques, por calidad, surtido y precio. Por todo, Tony Super Papelerías. Escuchas a José Cárdenas. Hasta aquí llegamos con la información. Gracias por su atención y su confianza. Lo esperamos mañana miércoles. Todas las noticias, todas las voces, 6 de la tarde. No lo olviden. Estás en la conversación. Estás en Grupo Fórmula. ¿Necesitas comprar una larga lista de útiles? No te preocupes. En Banco Azteca te apoyamos con un préstamo en efectivo para que le des a tus hijos el mejor regreso a clases. Con Banco Azteca tú tendrás regresa a clases sin igual. Además, si solicitas desde 10,000 pesos, podrás participar para ganarte 120,000 pesos. Pídelo aquí. Vigencia de 29 de julio al 1 de septiembre de 2024. Permiso según DGRTC 4439-2024. Consulta más información directamente con el asesor en esta sucursal. La actualización de las finanzas y los mercados. La información más actual del mundo del deporte. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Radio Fórmula Jalisco presenta lo mejor de la información de Ciro Gómez Leiva. El anuncio de Morena de apelar ante la Sala Superior no cambia mis planes de buscar una reunión cuanto antes con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, aseguró por la mañana el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus. Limoneros de Michoacán anunciaron un paro parcial de labores ante las amenazas del crimen organizado en el Valle de Apatzingán y el aumento en las cuotas del cobro de piso. En estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 06 centavos. Radio Fórmula Jalisco presentó lo más importante de la información de Ciro Gómez Leiva. Escúchalo de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por 89.5 FM. La historia del deporte. Rafael Nadal nació el 3 de junio de 1986 en Manacor, España, y es considerado de los mejores tenistas de la historia, superando más de 100 títulos entre individuales y colectivos. En cuestión a Grand Slams, tiene 22, de los cuales 14 son de Roland Garros, siendo el rey de la tierra batida y el único tenista que desde el 2002 que debutó en el circuito ATP ha ganado por lo menos un Grand Slam durante 10 años ininterrumpidos. La historia del deporte.
En Inglaterra existen míticos estadios llenos de grandes hazañas deportivas, como lo es el estadio Old Trafford, mejor conocido como el Teatro de los Sueños. Es aquí donde el Manchester United juega sus partidos como local. Este estadio abrió sus puertas en 1910 y a lo largo de los años ha sufrido varias modificaciones. Incluso en la Segunda Guerra Mundial fue casi 100% destruido, pero logró levantarse de nuevo y actualmente es el segundo más grande de Inglaterra con una capacidad aproximada de 74,000 personas. Explorando la naturaleza. El Salar de Uyuni está ubicado en Bolivia y es considerado el salar más grande del mundo y con aproximadamente 12,000 kilómetros cuadrados es el desierto de sal más grande del mundo donde se aprecian cactus de tamaños irreales considerados de los más grandes. Durante ciertos meses del año, este desierto se convierte en un gigantesco espejo en el que el espacio y la tierra se fusionan en uno solo. Viviendo el cine. Favoritos de la audiencia es Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca. Nació el 2 de mayo de 1972 en California, Estados Unidos, y saltó a la fama cuando se dedicaba a la lucha libre en la famosa empresa WWE. Posteriormente, su primer papel protagónico fue en la película Escorpión y se ha convertido en un actor internacionalmente conocido por sus impresionantes papeles en todas las películas que ha realizado. Abriendo la conversación. I've got this point.